Buenos días compañeros, mi nombre es Nicole Moreno y junto a mis otros compañeros les vamos a hablar sobre el informe 5, que es combinación de capacitores. Bueno, yo les voy a hablar sobre el punto 3, 4 y 5. Primero tenemos el punto 3 en el cual nos pide aumentar el voltaje de la batería hasta 1.5 voltios y decir qué pasará si se aumenta el área de las placas y disminuye la separación entre ellas. Posterior a eso tenemos las imágenes pues de la simulación y tenemos una tabla en la cual está el caso 1 que es como el caso base y el caso 2 que es cuando se aumenta el área y se disminuye la distancia entre ellas y nos podemos dar cuenta que la capacitancia, la carga de la placa y la energía almacenada aumentan si aumenta el área y disminuye la distancia. Esto debido a esta fórmula que es capacitancia es igual a la constante por el área sobre la distancia. Bueno, posterior a esto tenemos el punto 4 que hace parte del análisis cuantitativo y cualitativo, en el cual nos puede poner solo un capacitor y poner una fuente de 1.5 voltios. Y nosotros debemos determinar la capacitancia y hallar teóricamente la carga que esta puede tener y el error. Bueno, entonces la capacitancia que yo elegí fue 2.10 por 10 a la menos 13 farads y la carga me dio 0,315 coulombs. Entonces luego vemos acá en la otra imagen que la carga almacenada 0,32 por 10 a la menos 12 coulombs y hallamos el error y nos da 1.567%. Bueno, luego tenemos el punto número 5 en el cual nos pide poner dos capacitores en serie. El valor de la fuente es de 1.5 voltios y en el capacitor 1 debemos 0.2 picofaradios. En el capacitor número 2 tenemos un valor de 0,3 picofaradios. Debemos hallar el voltaje, la carga en cada capacitor y luego la carga que debe almacenar la configuración como tal. Entonces, bueno, primero debemos hallar la capacitancia para así poder hallar posteriormente la carga total y luego el voltaje de cada uno. Entonces, bueno, como son en serie, tenemos que 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la capacitancia número 1 más 1 sobre la capacitancia número 2. Esto nos da que la capacitancia equivalente es 1,2 por 10 a la menos 13 farads. Luego, con este valor podemos despejar la carga total y así hallar el voltaje en cada capacitor. Posterior a esto hallamos la carga en cada capacitor y nos da que la carga en el capacitor 1 es 1,8 por 10 a la menos 13 coulombs y la carga en el capacitor número 2 es 1,8 por 10 a la menos 13 coulombs. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Cristian Steven Parra Palacio. A continuación les voy a presentar los ejercicios 6, 7 y 8 del informe de laboratorio de capacitancia. A continuación les presento mi documento estudiantil, el cual certifica que soy yo el que va a presentar los siguientes ejercicios. Entonces, pues, vamos a ello. Bueno, primero para empezar el ejercicio número 6, el cual, antes de empezar con la sesión, cabe aclarar que en todos ellos vamos a ver lo que es. Vamos a ver la ecuación a fondo de la carga que es igual a la capacitancia por el voltaje y sus relaciones respectivamente. Entonces, empezaremos con el ejercicio número 6, el cual tiene como enunciado el siguiente. Accede al panel varios capacitores. Tiene la opción 3 en serie y tiene un valor a la fuente de 1.5 voltios. A los capacitores C1, G2 y C3. De valores determinados por usted, halle el voltaje y la carga que se encontrará en cada capacitor. Luego halle la carga que teóricamente almacenar la configuración. Luego active la medición de carga y determine el porcentaje de error entre los valores teóricos y experimentales. Bueno, entonces acá tenemos los valores experimentales. Es el 1.5 voltios. En mi caso puse todas las cargas de igual manera para ver qué sucedía si pasaba esto, ya que tenía mis dudas al respecto. Claramente quedaron solucionadas en el ejercicio.
Entonces, al decir que es en serie, sabemos que tenemos que sumar los inversos de las capacitanzas. Entonces, por lo tanto, esto nos da un valor de 3.33 periódico por 10 a la menos 14. Esta es la capacitancia equivalente. Reemplazar la ecuación nos daría Q es igual a 3.33 por 10 a la menos 14 por 1.5 voltios, que nos daría una carga total acumulada de 0.50 por 10 a la menos 13 coulombs. Seguido a ello, vamos a hallar los voltajes para cada una de las cargas. Entonces, para cada una de ellas va a ser el voltaje de 0.5 de la misma ecuación, solo que en este caso despejamos el voltaje y nos va a dar 0.5 en todos los casos. También cabe aclarar que al decir que estos son en serie, las cargas siempre van a ser las mismas. Y entonces, bueno, ¿qué pasa en los porcentajes de error? Pues es un caso muy particular, ya que si estuviéramos haciendo el laboratorio en la presencialidad o, por así decirlo, en la vida real, nos darían porcentajes de error, ya que, digamos, al percibir tiempos o, es por poner un ejemplo, claro está, por poner tiempos o cargas o cosas por el estilo, como decimales y esas cosas, pues se va a presentar un porcentaje de error. Pero ya que tanto las calculadoras que uno usa para hacer los valores teóricos, como el ejercicio como tal, que se supondría que es la experimentación, usan algoritmos que van a dar los valores exactos. Por lo tanto, para comprobar que nos quedó bien, sabremos que va a dar el 0% de porcentaje de error. Por lo tanto, en este caso, el voltaje, la carga y la capacitancia son iguales tanto en el experimental como en el teórico. Seguimos al número 7. En este caso, el enunciado tiene una estructura. Lo único que nos pide es que pongamos dos en paralelo, que el capacitor C1 sea de 0.2 picofaradios y el capacitor C2 sea de 0.3 picofaradios. Tenemos que hallar las mismas cosas por el estilo. Entonces, en este caso, tenemos el voltaje, la capacitancia 0.2 picofaradios, la capacitancia 0.3 picofaradios. Para hallar la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias. Esto nos da 5 por 10 a la menos 13, que hallando la carga total acumulada nos da 7.5. Mediante la misma fórmula hallamos las cargas y al final tenemos el porcentaje de error, que en efecto nos da 0 en cada uno de sus aspectos. Y en el ejercicio número 8, lo que nos están diciendo son 3 en paralelo, 1.5 voltios y las capacitancias dadas por aquí, por mí mismo. Entonces puse de igual manera 1 por 10 a la menos 13 para capacitancia, 1.5 voltios y la capacitancia equivalente, sumándolas nos da 3 por 10 a la menos 13, que la carga total acumulada nos da 0.45 por 10 a la menos 13. Calculamos las respectivas cargas teóricamente y en efecto vemos que el porcentaje de error nos da 0%. Y esto sería todo por estos 3 puntos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Laura Caterin Parra Torres de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y explicaré los ejercicios 9 y 10. 9. Acceda al panel varios capacitores. Active la opción 2 en serie, 1 en paralelo. Dé un valor a la fuente de 1,5 voltios. Al capacitor C1 de un valor de 0,2 picofaradios. Al capacitor C2 de un valor de 0,3 picofaradios y al capacitor C3 de un valor de 0,15 picofaradios. Halla el voltaje y la carga que se encontrará en cada capacitor. Luego halle la carga que teóricamente debe almacenar la configuración. Posteriormente active la medición de la carga y determine el porcentaje de error entre los valores teóricos y experimentales. Acá podemos ver la configuración. Se encuentran los dos capacitores en serie y uno en paralelo. Primero lo que se hace es coger los dos capacitores que se encuentran en serie y se realiza el cálculo del capacitor equivalente. Este cálculo se hace con la fórmula de que 1 sobre la capacitancia es igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2, lo que nos da un resultado de 1,2 por 10 a la menos 13 faradios. Así quedarían dos capacitores en paralelo. Estos capacitores
se suman y daría la capacitancia equivalente, que sería de 2,7 por 10 a la menos 13 faradios. Esta capacitancia sería la equivalente para toda la configuración. Posteriormente a eso, se procede al cálculo de la carga y el voltaje para cada capacitor, utilizando la fórmula de que el voltaje en el punto 1 es igual a la capacitancia total por el voltaje total sobre la capacitancia en el punto 1. Para el capacitor 1 nos da 2,025 voltios y la carga sería multiplicando ese voltaje por la capacitancia, lo que nos da una carga de 4,05 por 10 a la menos 13 coulombs. Para el capacitor 2 hacemos el mismo procedimiento pero con los datos respectivos, lo que nos da 1,35 voltios y 4,05 por 10 a la menos 13 coulombs. Para el capacitor 3 nos da un voltaje de 2,7 voltios y 4,05 por 10 a la menos 13 coulombs. Para la carga almacenada de toda la configuración, lo que se hace es multiplicar el voltaje por la capacitancia equivalente, lo que nos da 0,405 por 10 a la menos 12 coulombs. Esto, comparándolo con el valor experimental, nos da un error porcentual de 1,23%. 10. Acceda al panel varios capacitores, active la opción 2 en paralelo, 1 en serie. Dé un valor a la fuente de 1,5 voltios. A los capacitores C1, C2 y C3 dé valores determinados por usted. Halle el voltaje y la carga que se encontrará en cada capacitor. Luego halle la carga que teóricamente debe almacenar la configuración. Luego active la medición de la carga y determine el porcentaje de error entre los valores teóricos y experimentales. Aquí podemos ver la configuración de 2 en paralelo, 1 en serie. Se le dieron los valores de al capacitor 1 de 3 por 10 a la menos 13 faradios, al capacitor 2 de 2 por 10 a la menos 13 faradios y al capacitor 3 de 2,5 por 10 a la menos 13 faradios. Se halla la capacitancia equivalente. Entonces, primero unimos los dos capacitores que están en paralelo y se suman sus capacitancias para hallar la capacitancia equivalente, que da 4,5 por 10 a la menos 13 faradios. Quedaría la configuración como la siguiente y serían dos capacitores en serie, lo que equivaldría a 1,8 por 10 a la menos 13 faradios y quedaría así el capacitor equivalente. Se utilizan las mismas fórmulas del ejercicio anterior, por lo que tenemos para el capacitor 1 0,9 voltios y 2,7 por 10 a la menos 13 coulombs, que sería la carga. Para el capacitor 2 un voltaje de 1,35 voltios y una carga de 2,7 por 10 a la menos 13 coulombs. Para el capacitor 3 un voltaje de 1,08 voltios y 2,7 por 10 a la menos 13 coulombs de carga. La carga almacenada por toda la configuración se halla de la misma forma, multiplicando el voltaje por la capacitancia, lo que nos da 0,27 por 10 a la menos 12 coulombs, y al hallar el error porcentual es de 0. Así vemos que en los dos casos la carga de todos los capacitores es la misma, pero el voltaje se distribuye entre ellos.